Muy buenas tardes a todos, concejala, concejales, señor secretario, María Adriana. Bienvenido a esta sesión extraordinaria del Consejo Municipal, correspondiente al martes 25 de noviembre. Muchas gracias por su asistencia, concejales. Buenas tardes a todos los presentes y también a la comunidad que se encuentra conectada en esta sesión. Tenemos como primer punto el memo número 36 de ese plan, con una propuesta de modificación presupuestaria por un monto de 5.099.752 pesos por redistribución de gastos del programa Ballet Folclórico Bafón Sancay. Concejal Caro. Presidente, muy buenas tardes concejala, concejales, funcionarios municipales, vecinos que están mirándonos de forma telemática. Revisando los documentos, presidente, apruebo. Gracias, concejal. Concejala Polanco. Presidente, muy buenas tardes a todos y todas. Yo, antes de emitir mi voto, quisiera pedir públicamente mis disculpas por no haberme podido presentar a la sesión convocada el día de ayer. Fue por un asunto personal que avisé un tanto antes de la sesión. Sé que la gente está muy molesta, nosotros acá estamos para servir, sé que genera molestias, pero también a veces hay ciertas situaciones que uno tiene que abordar desde lo personal, familiar, cada uno tendrá sus razones, ¿cierto? Pero quería extender estas disculpas tanto a la administración, a los funcionarios, como también a la ciudadanía. Les contaba antes a los colegas, tengo la mala suerte que he faltado 3 veces en 5 años y las 3 veces no ha habido quórum, entonces son cosas que suelen pasar. Dicho eso, presidente, gracias por el espacio, mi voto también es favorable. Gracias, concejala. Yo agradezco la disposición del Consejo para reagendar inmediatamente y en un día estamos haciendo el Consejo nuevo, así que no vamos a tener ningún problema. Gracias, concejala. Don César Ortiz. Muy buenas tardes a todos los presentes. Me sumo a las palabras de nuestra concejala en el sentido de que efectivamente hay imprevistos en la vida, si no somos infalibles. A mí también por un tema de salud, no personal, pero que tengo que estar ahí acompañando, pasó este tema. Así que la disculpa del caso y un día más, un día menos, no va a significar mayormente un grave problema. Así que, alcalde, yo apruebo también este gasto para el programa del Ballet Folclórico Bafón Sancay. Sabemos el enorme trabajo que hacen ahí en relación a la cultura. Gracias, concejal. Concejal Pizarro. Muy buenas tardes a toda la audiencia. También me subo a las disculpas públicas por no haber estado presente en el Consejo el día de ayer. Indudablemente que uno el compromiso permanentemente lo tiene. Las dificultades que se suscitan en último minuto yo creo que son un tema que también hay que considerar y no juzgar. Pero el compromiso está y permanentemente estamos con la mejor de la disposición para seguir trabajando por y para la comunidad. En ese sentido, en cuanto al tema de la aprobación de este monto, presidente, que se está poniendo en discusión como modificación presupuestaria, esto viene a complementar todo lo que tiene que ver con el desarrollo escénico y montaje en vestuario y calzado a la gente. Así que voto favorable, presidente, a la moción. Gracias, concejal. Don Rubén Ortiz. Su micrófono, por favor, don Rubén. Estamos lentos. Sí. Primero saludar a la comunidad de San Carlos, a todos y a todos los que están por acá presentes. Y sí, presidente, yo apruebo por todos los puestos para este grupo. Gracias, concejal. Concejal Rodríguez. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes a todos los presentes. También mi disculpa con la situación de ayer, pero fueron situaciones que se dieron, no espontáneas, pero sí estaban programadas como bastante tiempo, que son situaciones familiares que muchas veces hay que darle la prioridad en estos casos. Pero siempre presente y siempre atento y esperar que estas situaciones no se reiteren en cuanto a que hayan situaciones de fechas similares. El tema de Bafón Sancay, señor presidente, apruebo la modificación. Gracias, concejal. Yo también apruebo, señor secretario. 1.2, memo número 96 de ese plan, con una propuesta de modificación presupuestaria por un monto de 12.775.000 pesos, redistribución de gastos del programa Jóvenes. Concejal Caro. Presidente, revisando la documentación, apruebo. Gracias. Concejala Polanco. Favorable. Don César Ortiz. Sí, señor alcalde, estos 12 millones provienen de honorarios que estaban quedando y pasan a equipos computacionales que son muy necesarios para algunas elecciones. Apruebo, señor alcalde. Gracias, concejal. Concejal Pizarro. Yo creo que es importante señalar lo que usted está proponiendo en esta modificación presupuestaria, alcalde, que tiene relación con actualizar lo que es operacionalmente los infocentros. Generar oficina de cowork
Yo creo que es un tema importante, que va a ser importante socializar desde una discusión comunicacional y en base a lo que se está proponiendo, apruebo, presidente. Gracias, concejal. Concejal Ortiz. Por todo lo puesto, presidente, apruebo. Muchas gracias. Concejal Rodríguez. Esto suma los tres infocentros, señor presidente. Apruebo la propuesta. Gracias, concejal. Yo también apruebo, señor secretario. 1.3, memo número 116 de ese plan, con una propuesta de modificación presupuestaria por un monto de 5.550.000 pesos, redistribución de gastos del programa Familias. Concejal Caro. Presidente, revisando los documentos, apruebo. Concejala Polanco. Favorable. Concejal Ortiz. Yo tenía, bueno, revisando bien los documentos, pero habían 3 millones, decía, de fletes, y efectivamente el programa de familia tiene un recorrido enorme de cientos de kilómetros. Así que, lógicamente, del total de estos 5.550 van bien dirigidos. Apruebo. Gracias, concejal Pizarro. Proyecto de financiamiento que tiene una extensión hasta febrero. Indudablemente que la gestión propia de los profesionales tiene que ser de manera directa para las familias, y que en base a esos argumentos que nos ponen a disposición, apruebo, presidente. Gracias, concejal Ortiz. Apruebo, presidente. Gracias, concejal Rodríguez. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo, señor secretario. 1.4, memo 113 de ese plan, con propuesta de modificación presupuestaria por un monto de 2.790.000 pesos por redistribución de gastos de la Dirección de Gestión de Riesgo de Desastre. Concejal Caro. Presidente, revisando la documentación, apruebo. Concejala Polanco. Apruebo, presidente. Concejal Ortiz. Apruebo, alcalde. Concejal Pizarro. Modificación de 2.790.000 pesos. Apruebo, presidente. Concejal Ortiz. Apruebo, presidente. Concejal Rodríguez. Apruebo. Yo también apruebo, señor secretario. 1.5, memo 123 de ese plan, con una propuesta de modificación presupuestaria por un monto de 286.057.151 pesos por traspaso de recursos desde la cuenta consultoría a remuneraciones de personal, servicios básicos, servicios de producción de eventos, materiales de oficina, internet, telefonía celular, intereses, multas y recargos. Concejal Caro. Presidente, acá me quisiera detener un poco, tengo algunas dudas por su intermedio, tratar de consultar, ya que me llamó la atención el tema de las cuentas ex-DAEM. Cuando hablamos de las cuentas ex-DAEM, sabemos que tenemos que tener todas las claridades posibles. Entonces, quisiera saber, presidente, porque la data de estas solicitudes también las tengo en conocimiento, pero quisiera saber qué pasó respecto a este tema, presidente. Bueno, concejal, hemos tenido nosotros una lata discusión respecto del saldo inicial de caja, ¿se acuerda? Aquí viene parte de eso. La discusión tenía que ver con si el saldo reflejaba efectivamente la situación financiera del municipio. Y claro, reflejaba muy bien la situación del municipio. Pero 2 años atrás existía otra dirección de finanzas que era la de educación, ¿cierto? Y hoy día estamos súper claros de que si bien el saldo inicial de caja reflejaba el estado en que estaban las arcas municipales, no reflejaba el estado en que estaba la arca de educación en ese minuto. Y quedaron deudas de arrastre que usted conoce y sabe que están ahí. Y nos toca asumir, pues. O sea, tenemos que asumir aunque estas deudas vinieran con anterioridad. Pero los responsables como municipalidad, como dicen las personas, pasan, las instituciones quedan y nosotros tenemos que asumirlo y lo hacemos porque nos corresponde. No sé si con eso contesto su pregunta, concejal. Quisiera saber la contestó, pero... Sí, Gustavo, ¿podría aportar algún antecedente? Sí. A ver, parece que usted tiene preguntas también. Ya. Concejal Pizarro, concejal Polanco, antes de que conteste Gustavo. Sí, yo en ese sentido quiero agradecer primero la disposición del señor Castillo, porque para mí cuando veo dentro de esta modificación presupuestaria el tema de pago de interés y multa y recargo ex-DAEM, bueno, el municipio, ¿por qué está pagando multa? La primera aseveración, y 6 millones de pesos. Él tiene una claridad absoluta en torno al tema de la cronología de los hechos que usted bien señala, ¿ya? Pero en ese sentido creo que se hace necesario hoy día que la comunidad también tenga los antecedentes que el señor Castillo no nos va a entregar. Porque de una u otra manera, si bien es cierto, hay un respaldo por parte de una solicitud de mayo del 2024 en torno a poder regularizar situaciones de deuda de planes de telefonía y planes de internet por una cuantía económica que no es menor,
creo que se hace necesario que, señor Castillo, no haga la cronología de cómo se fueron suscitando los hechos, los requerimientos propios de regularización que usted manifestó a la Dirección de Finanzas en su minuto, para poder tener la certeza y la claridad absoluta, porque estamos en el año 2025 y las cuentas de Exdime creo yo que ya no deberían estar. Entonces, más aún cuando hay un informe de Contraloría, el 564, que respalda, más aún, ¿cierto?, todas las situaciones que en ese minuto se clarificaron y se definieron. Así que eso, señor presidente. Gracias, concejal. Concejala Polanco. Sí, presidente, entendiendo las cuentas de arrastre que usted explicaba, ¿cierto? Yo más que con esas cuentas tengo dudas respecto a otras remuneraciones reguladas por el Código de Trabajo, que son aumento de 30 millones y otras remuneraciones, no, la misma. ¿Para qué específicamente se va? Entiendo que es lo mismo. Sí. ¿Los 30? Es que claro, hay una que es personal Sí. ex-DAEM, pero 30 millones. ¿cuántas personas son las que quedan y por qué 30 millones considerando que estamos, que se queda diciembre? Entonces, es básicamente por la responsabilidad que tenemos hoy día de traspasar 30 millones, ¿cierto?, a esta cuenta. Entonces, no sé si eso cuadra con el personal que existe contratado hoy día para dar cobertura a lo que queda del año. Bueno, Esa es mi vamos a esperar pregunta. lo que hubiese Gustavo. Yo Gracias. quiero hacer una última aseveración antes que Gustavo intervenga. El traspaso del DAEM al SLEP debió haber sido en condiciones de un cierre total, o sea, con las finanzas cerradas y ordenadas, digamos, como debió ser en todas las municipalidades del país. Claramente eso no pasó. Debería ser un traspaso limpio, pero no lo fue. Pero, bueno, lamentable, pero nosotros estamos en ese camino, tenemos que arreglarlo. Gustavo, por favor. Buenas tardes a todos los presentes, señor alcalde, señores concejales, señorita concejala. Bueno, yo he sido invitado a esta comisión para responder a ciertas consultas que tienen los concejales, pero antes de aquello quiero, si me lo permiten, hacer una aclaración. Yo he venido a comisiones y al consejo en varias ocasiones. ¿Ya? Recuerdo solamente temas de rendiciones, proyectos de infraestructura, juicios pendientes y ahora por cuentas pendientes. Entonces, yo voy a responder dentro de todo el conocimiento que tengo, producto que soy uno de los traspasados, pero también quiero hacer presente que pareciera que la única persona que quedó fui yo, porque vengo yo a todo, ¿ah? Y quiero hacerlo presente, porque en realidad es de suma importancia para mí, porque hay cosas que escapan a la esfera de mis atribuciones, por favor, para que lo tengan presente. Dicho eso, voy a dar respuesta a sus consultas. Entiendo que los 30 millones y fracción que habla la señorita concejala es producto de las remuneraciones de los funcionarios del ex departamento de educación que fueron traspasados a la municipalidad, los cuales hoy día cumplen funciones en diversos departamentos del MEM, ¿ya? Dentro de los cuales se encuentra quien habla, ¿ya? Las remuneraciones, el personal de ex DAEM se traspasó en virtud de la ley 21040, artículo 38 transitorio, regla tercera, si no me equivoco, que señala que el personal que queda en el municipio y es traspasado, ¿cierto?, seguirá bajo las mismas condiciones que tenía al momento del traspaso, lo que incluye, por cierto, su remuneración. Y en base a eso, las personas que quedaron, que entiendo que son aproximadamente 14, si no me equivoco, el monto total sería de los 30 millones y fracción en remuneración. ¿Ah? Para el mes de diciembre, sí, exactamente. ¿Ya? Esas personas son traspasadas en las mismas condiciones, con el mismo estatuto jurídico, con las mismas remuneraciones y traspasadas al municipio, ¿ya? De acuerdo a la 21040. Dicho eso, ¿me contextualizo yo o me van preguntando ustedes en forma...? Ya, ok. El traspaso del servicio educacional del municipio al servicio local Punilla Cordillera originalmente debía efectuarse el año 2022-2023. El traspaso, el inicio, comillas, del traspaso durante el año 2022, el que se materializaba a partir del 1 de enero del año 2023, lo que no se produjo. Y es importante contextualizar porque no se produce el traspaso
y existiendo una ley vigente, la 21040, y estando en suspenso una posible suspensión, porque recuerden ustedes que quedó a manos del Ministerio de Educación el traspaso, respecto del cual estaba pendiente un informe que tenía que emitir el Ministerio de Educación para señalar cuáles iban a ser en definitiva los servicios locales que efectivamente empezaban a prestar servicio a partir del 1 de enero del año 2024, dentro del cual se encontraba la comuna de San Carlos correspondiente a la SLEP Punilla Cordillera. En ese contexto no hubo un pronunciamiento sino hasta el 18 de diciembre del año 2023, y nos encontrábamos en la disyuntiva de la existencia y vigencia de una ley 21040, y nosotros teníamos que ponerle término al Departamento de Educación, o decidir no ponerle término. Y en ese contexto, ¿cierto?, se produjo el traspaso el 18, pero nosotros, el 30 de noviembre del año 2023, teníamos que tener todo resuelto. Resuelto me refiero a que había que tomar la decisión de despedir a los funcionarios del Departamento de Educación o no. Y en ese contexto, precisamente por aplicación de la ley que estaba en vigor, la 21040, y el hecho de que si nosotros no poníamos término a los contratos de los funcionarios, se podía producir eventualmente un notable abandono de deberes del señor alcalde de la época. Y en ese contexto se tomó la decisión de poner término, ¿cierto?, a los contratos del DAE. Quien hizo las cartas de término fue quien habla, quien notificó a los funcionarios fue quien habla, y posteriormente se pagaron los finiquitos, ¿cierto? Se hizo el cálculo por los funcionarios correspondientes y se pagó los finiquitos. Dicho sea de paso, también señalo que no era mi responsabilidad ponerle término a los funcionarios del DAE. Eso le correspondía al jefe de personal, el que no estaba al momento de producirse esta situación, y por consiguiente quien habla tomó esa función en los hechos, no en el derecho. ¿Ok? En ese contexto se produce el traspaso y como el traspaso originalmente debía producirse el año anterior, se suscitó la situación de que habían contratos que iban a terminar de prestación de servicio. Y en ese contexto se vio la posibilidad de una posible licitación, pero los tiempos no daban para licitar. ¿Ok? De acuerdo a lo que yo recuerdo. Y además, el hecho de licitar de nuevo la prestación de ciertos servicios significaba un mayor costo para el municipio, porque las condiciones de contratación iban a ser distintas, que eran más onerosas que las que existían en los contratos anteriores. Y en ese contexto también se decidió prorrogar estos contratos, porque era más beneficioso desde el punto de vista oneroso, y además que no estábamos en condiciones de licitar en ese minuto y no sabíamos si el traspaso se producía o no se producía. Porque además, si no se producía, que en los hechos era la posición que más se escuchaba que iba a suceder, nosotros teníamos que seguir prestando el servicio educativo. Por lo tanto, no se podía cortar ciertos servicios que eran fundamentales, internet, alarmas, etcétera, etcétera, ciertos servicios que contaban las escuelas, y también el Departamento de Educación, telefonía, internet, alarma, etcétera. Bueno, ese es el contexto en el que se produce el traspaso. Y esas son las decisiones que se tomaron en su minuto. Además, en ese contexto, el servicio local también le solicitó al municipio, en la persona de su directora jurídica, en ese entonces, y además el gestor territorial, también en ese entonces de la DEP, que ciertos servicios debíamos procurar que permanecieran para efectos de la continuidad del mismo, porque si se producía el traspaso y venía el SLEP a hacerse cargo, tampoco iba a tener tiempo para gestionar procesos de licitación a partir del 1 de enero, y se iban a quedar sin servicio, ¿cierto? Y situación que se podía prolongar hasta los primeros meses de inicio de clases del año 2024. Ese es el contexto en el que esto se produce.
Bueno, en ese contexto se produjo el traspaso, ¿ya? Y a posteriori, durante el año 2024, las personas que nos quedamos en ese, cumpliendo las funciones, comillas, en los hechos de una comisión de post-traspaso, ¿ya? No empezamos a tomar conocimiento de que habían ciertos servicios y facturas que estaban impagas, ¿ya? Y eso se empezó a comunicar a la administración y al alcalde de la época apenas se tuvo conocimiento de los hechos para efectos de que se tomaran las decisiones, ¿cierto? Y el pago de las mismas e incluso poner término a ciertos servicios. También nosotros nos enteramos por los proveedores, no nos enteramos por el servicio local, quien se suponía también que iba a seguir haciendo uso de esos servicios, ¿ya? Lo que tampoco en los hechos ocurrió. Ese es más o menos el contexto en el que esto ocurre. Importante aclarar lo que usted señala. Ese requerimiento de pago se suscita el 29 de mayo del 2024, ¿cierto? Para también dejarlo en contexto que lo que pasa es que no probablemente porque no tengo la fecha exacta, señor concejal, pero de acuerdo a la documentación debiera ser 29 de mayo. ¿Sí? Entonces, ahí se suscita, bueno, los efectos colaterales. La administración anterior, mayo del 2024, estamos a 25 de diciembre del 2025, un pago que debe haberse suscitado, creo yo, con antelación a eso. Eso es lo que al menos en lo personal me preocupó y pedí la clarificación. Yo creo que el contexto se dio de muy buena manera para poder tener la claridad de todo lo que se está suscitando. Ahora, el tema de las multas yo creo que es importante también que lo señale. Pero quiero hacer... A ver, hay ciertas obligaciones que efectivamente se toma conocimiento a partir de esa fecha. Pero hay otras que se toma conocimiento a posteriori, ¿ya? Por ejemplo, multas de la Tesorería General de la República que dice en relación con multas correspondientes a establecimientos educacionales, particularmente el Liceo Diego Portales, 2 multas de la superintendencia, que esas se toman conocimiento con posterioridad, porque hubieron recursos interpuestos a dichas resoluciones, los que se resolvieron un año después. Por lo tanto, nosotros tomamos conocimiento de esas multas mucho después. No sé si a finales del año 2024, principio del año 2025. Respecto de la multa de tesorería de el Liceo Diego Portales. Durante el año 2025 llegó una multa de la superintendencia también, pero respecto al establecimiento educacional de Escuela del Carbón. De eso tomamos conocimiento octubre de este año, ¿verdad? Que eran, cuando llegaron esas multas, quien habla fue a la superintendencia y a la tesorería a averiguar cuál era el origen de estas multas, porque a mí me extrañó. Yo dije, bueno, lo más probable es que sean multas que fueron de este año y producto de esto que no se ha terminado el traspaso, aparezca la municipalidad todavía como sostenedor, pero no concurrí a las dependencias y me señalaron, traje la documentación respectiva, que las multas correspondían a diciembre del año 2023 y noviembre, creo, del año 2023, por lo tanto eran de los establecimientos que estaban bajo nuestra dependencia hasta esa fecha. Por lo tanto, las multas le correspondían a la municipalidad como sostenedor. Hay multas de telefonía que cuando quien habla informó a la administración, de ese entonces la administración ordenó ponerle término a esos contratos. De acuerdo a los contratos correspondía al alcalde ponerle término a los mismos, por lo tanto yo le solicité a la administración anterior que el alcalde diera la instrucción para poner término de manera tal de evitar más multas de intereses y más cobros de factura producto del transcurso del tiempo. Se me ordenó vía correo electrónico y había en uno de los casos, si no me equivoco, telefonía, cláusulas de comillas multas por el término anticipado, ¿ya? Correspondiente a 6 millones y fracción. Y
quien habla comunicó a la administración y la administración reiteró la orden de poner término en ese contexto y en esas condiciones, y vía correo electrónico se solicitó el término de dicho contrato, el que efectivamente se produjo al día siguiente de haber sido solicitado. No sé si puedo aclarar algo más. Sí, estamos claros. Sí. Bueno, esa es la. A mí me gustaba con toda la realidad de cómo ha sido todo este proceso. Nosotros nos hemos encontrado con sorpresas durante el año en varias ocasiones. Yo siempre digo que uno abre un cajón y se encuentra con una sorpresa diferente, pero bueno, como en buen chileno, esto es una responsabilidad que tenemos que asumir, y lo vamos a seguir haciendo porque esto no termina acá todavía, concejal. Si me permite, alcalde, para ser más exacto, con fecha 29 del 5 del 2024 y 31 del 5 del 2024, se remitieron mediante memorando 57 y 58 respectivamente, en que se informa factura pendiente de pago a Empresa Telefónica Móvil S.A., Telefónica Chile S.A. y Telefónica Empresa por la suma de 22.512.827 pesos. En relación con la factura pendiente de la empresa Mundo Pacífico, estas recién fueron remitidas con fecha 21 del 11 del 2024 por la suma de 7.698.448, no obstante haber sido solicitada con fecha 26 del 6 del 2024 por quien habla, señalando en la oportunidad el representante de la empresa que su pago se gestionaría con el SL Punilla Cordillera, lo que no se produjo. Facturas pendientes respecto a la empresa UCI SPA, correspondiente al servicio de monitoreo de alarmas de establecimientos educacionales y municipales, correspondiente a los meses de enero a julio de 2024, por la suma de 6.063.542. En relación con la nómina de deudores morosos de la Tesorería General de la República, cuyo cobro se hace efectivo mediante mandato de ejecución y embargo, se hace presente que mediante correo electrónico de fecha 4 del 5 del 2024, quien suscribe concurrió personalmente a la Tesorería General de la República, lo que le explicaba anteriormente, ¿cierto?, respecto del establecimiento educacional Diego Portales. Dicha situación fue informada con fecha 5 del 9 del 2024 y 10 del 9 del 2024 vía correo electrónico y memorándum respectivamente a la Administración Municipal. Se adjunta mandamiento de ejecución y embargo por la totalidad de 6.041.749. Asimismo, se acompaña la factura 14.55.311 de Empresa Proveedores Integrales del Sur por la suma de 534.587 pesos de fecha 31 del 12 del 2023, que no había sido cancelado por el DAN. Finalmente, se acompaña la factura SPECH 41.86 de fecha de emisión 1 del 4 del 2025. Al respecto, indicar que durante el año 2023 se efectuó el preuniversitario de alumnos de cuarto medio de los liceos de la Comuna de San Carlos, cuyo número de licitación corresponde al 2726-18-L23. Cabe hacer presente que durante los últimos meses del año 2023 y todo el año 2024, SPECH no aceptó el cálculo adeudado por la contraparte técnica de la municipalidad. Aquí quiero hacer presente que SPECH nos cobraba a nosotros la totalidad del servicio de preuniversitario. Si no recuerdo mal, eran 26 millones de infracción. Y quien habla, junto con Héctor Zárate, hicimos presente que de acuerdo a lo estipulado en las bases y las fórmulas de cálculo, esos 26 millones no representaban la realidad y que el cálculo nuestro era 8 millones y fracción. SPECH solicitó que nosotros modificáramos el criterio. Tuvimos una reunión donde acudió Héctor Zárate y quien habla, y particularmente fui yo que le dije que no iba a modificar porque producto de que las condiciones que nosotros teníamos en las bases de licitación y en los contratos, el cálculo que nosotros teníamos se sujetaba estrictamente, ¿cierto?, aquello, y por lo tanto lo que nosotros íbamos a pagar como municipio eran 8 millones de infracción. En ese intertanto, CEPECH insistió durante todo el año 2024 que cambiáramos la postura, no fue así, y finalmente el año 2025, el 11 de abril del presente año, CEPECH envía la factura correspondiente por 8.906.000 pesos. ¿Ya? ¿Alguna otra duda que pueda clarificar? Estamos entonces, muchas gracias, Gustavo. Concejal Caro. Presidente, agradeciendo a don Gustavo, ¿cierto? También hemos tenido comisiones de presupuesto donde se ha hablado el tema de ex-DAEM. Del principio, una de las primeras comisiones de presupuesto se manifestó o se dio a conocer que no habrían algún tipo de cuentas pendientes. Después esto se modificó en futuras comisiones, y en la última comunicación el director de la DAF nos pidió más tiempo para hacer una revisión más extensa. Entonces, también se ha preguntado a la administración, presidente, si es que hay
investigaciones sumarias respecto a este tema, pero también se nos respondió que la auditoría será la que nos da la claridad. Entonces, presidente, yo agradeciendo la respuesta de don Gustavo, agradeciendo, ¿cierto?, también las comisiones de parte de la unidad de la DAF. Apruebo, presidente, pero sí le dejo esa ¿cómo se llama? Sumarios. Sí, esa solicitud. No solicitud, sino tener respuestas claras respecto a estos temas. Gracias, concejal. Concejala Polanco. Presidente, aclarando los puntos que había planteado respecto al ítem de personal, mi voto es favorable. Gracias, concejala. Concejal Ortiz. Reconozco al señor abogado todo el recuento que hace, tratando de clarificar cosas que lógicamente él no tiene la mayor culpa, sino que solamente estuvo representando al DAE. Yo a nuestro abogado lo conozco de cuando estábamos en el Departamento de Educación, un hombre correcto, todo lo que quiera, pero nosotros aquí estamos sacando 286 millones de estudios de arquitectura y especialidades concurrentes. Ustedes van a decir, no va a hacer más estudios de arquitectura, este último año que es un mes y tanto, no tenemos nada que ver, pero tenemos que traspasar la módica suma de 33.557.000 pesos a una situación de arrastre que viene el Departamento de Educación. Y aquí, a pesar de todas las respuestas que nos entrega el señor abogado, aquí hay responsables. Aquí, detrás de cada acto administrativo, hay una persona que es responsable, y no una, sino que más. Así que yo, alcalde, mientras no se clarifique, porque todavía la responsabilidad administrativa está pendiente de las personas que manejaron esto, porque debería ser hecho de mejor manera, ya que a las escuelas nos pidieron toda la información, tuvimos que entregar tantas cosas, documentos para respaldar lo que hacíamos en la escuela. Bueno, y el Departamento de Educación no fue capaz de clarificar esto en su momento. Así que yo rechazo, señor alcalde. Gracias, concejal. Debo decir que concuerdo con ustedes que hay responsabilidad, digamos, claramente hay responsabilidad hacia atrás. Ahora, el no aprobar este presupuesto, no pagar estas cuentas, significa mayor detrimento patrimonial porque intereses siguen, multas siguen creciendo. Entonces, ese es el punto. Señor alcalde, estamos contra la espalda y la pared, sí, es verdad. Pero el tema es que ya partimos. Lo primero que pregunté, acuérdense muy bien, cuando entramos a este consejo, pregunté yo, ¿qué está pasando aquí? Siendo que descuenta del DAE no hay nada, no hay ninguna claridad entonces, ahora se han clarificado algunas cosas. Pero bueno, de ese tiempo hasta ahora, que no haya nada más, señor alcalde, que pagar 83 millones como tiene que pagarse por una obligación que viene de atrás, como le digo, para mí no. No, alcalde, yo no veo. Ok. Concejal Pizarro. Yo creo que también en esto hay que ponerle énfasis a los informes finales de la Contraloría. El informe 564 del órgano Contralor hace alusión al tema de lo que manifiesta don Gustavo. Sí, así que me corrija, pero indudablemente el tema de la aseveración de quién debía asumir la deuda de pago en ese minuto, si era el municipio o era el SLEP, fue un punto de discordia que está claramente definido en ese informe de Contraloría. ¿Me equivoco, señor Castillo? Entonces, desde esa lógica, hoy día para poder clarificar y dar tranquilidad a eso, el órgano Contralor instruye precisamente a que es el municipio el que tiene que asumir el tema del gasto de lo que hoy día estamos comprometiendo. Entonces, cuando se manifiestan esas dudas, ese informe, para mí como concejal, indudablemente tiene un respaldo del órgano Contralor, lo que permite hoy día poder, primero, agradecer la clarificación del contexto que usted señala como jurídico y aprobar esos montos que están definidos que tienen que ver con el tema de las alarmas, el acceso a Internet, servicio celular y los intereses y multas asociadas por el término del contrato. Primer punto. Segundo punto, en esta modificación igual se hace alusión al tema del Centro Cultural San Carlos de Itigüe por un monto de 77 millones que tiene que ver con el tema del Festival de Violeta, ¿cierto? En donde a nosotros como concejales se nos hizo llegar también un dossier en donde están los objetivos, la propuesta de trabajo que usted quiere desarrollar en el mes de enero, ¿cierto? Para poder desarrollar esta actividad, que yo creo que también es importante poder clarificar de que hay una estructura y que en cuanto al tema del presupuesto, en comparación al año pasado, como ya se nos hizo saber a los concejales, se mantiene en comparación a la administración anterior, hay un pequeño margen, pero es sustancial y objetivo. Entonces, en base a los antecedentes y las clarificaciones, el respaldo del informe final de la Contraloría, yo voy a aprobar esta modificación, pero me gustaría poder nuevamente, por sexta vez, solicitarle a la administración que de una vez por todas veamos
que esos informes finales, que son más de 3 informes finales que tenemos del órgano contralor hoy día, hay medidas administrativas que indudablemente se tienen que recoger, se tienen que analizar, profundizar y zanjar, lo que no se ha hecho hasta el minuto. Yo creo que tenemos que ver la forma de cómo canalizamos y transparentamos eso, porque si no, no podemos borrar las cosas con el codo. Hay acciones administrativas que son graves. Le pongo el caso, como lo señalé, el tema del dron, como por ejemplo. Hoy día esto, la claridad me lo da el informe de la Contraloría para poder aprobar. Entonces la reflexión un poco para poder darle un análisis desde el aspecto jurídico a toda esa responsabilidad de todos esos informes que están, porque San Carlos se caracteriza por cosas importantes. Inversic, Bachadora, áreas verdes, etc. Apruebo, presidente. Gracias, concejal. Concejal Ortiz. Complicado, a nosotros hace un tiempo atrás se los dijo acá en una comisión, tengo entendido que no habían deudas con el DAEM. En un consejo. En un consejo fue que se los dijo. Y siguen saliendo deudas. Entonces, qué complicado es porque yo creo que vamos a empezar el próximo año y seguramente los van a seguir llegando deudas con el DAEM y eso es complicado, pero así hay otras cosas que es importante aprobar acá. Me gustaría haberlo rechazado, pero por bien el Festival de Violeta, con los 77 millones y otras cosas, pero voy a aprobar, presidente. Gracias, concejal. No solo hay que tomar en cuenta que el año 2023 alguien dijo, ok, estamos listos para el traslado, para el traspaso, cuando realmente no se estaba. Concejal Rodríguez. Apruebo, señor presidente. Gracias, concejal. Yo también apruebo, señor Si me presidente. permite, alcalde, si yo quiero insistir en esto. Don Servicio César. celular ECDAEN, 22.512.000 pesos. Nada más, solamente era. Nadie dio una cuenta, nadie dio una orden en su momento terminado, como que se pague. Hay responsables. Ya no. 1.6, el oficio 1608 del director de Administración y Finanzas, con una solicitud de cambio de patente de alcoholes, rol número 400-375, a nombre de Angélica María Aguirre, que se ubicará en calle Lenga, 642, de la población 11 de septiembre. Concejal Caro. Presidente, revisando los documentos, apruebo. Concejala Polanco. Favorable. Concejal Ortiz. Apruebo, señor alcalde. Concejal Pizarro. En base a los antecedentes y cumpliendo la norma que está establecida, apruebo, presidente. Concejal Ortiz. Por todos los puestos, presidente, apruebo. Concejal Rodríguez. Por la documentación presentada, señor presidente, apruebo. Yo también apruebo, señor secretario. 1.7, el oficio 1575 del director de Administración y Finanzas, con propuesta de compra de 1.500 cajas de mercadería para el programa Asistencia Social de IDECO por un monto de 40.608.000 pesos, impuestos incluidos, a comprar mediante el convenio marco de Chile Compra, el proveedor Servicios Integrados CIDAP Limitada, RUT 76.299.358-9. Concejal Caro. Presidente, revisando los documentos, apruebo, pero también, presidente, quiero tocar un punto que nosotros tenemos un acuerdo municipal que se acordó que nos iban a enviar de forma periódica el avance de la asistencia social de las cajas. Solamente eso para recordar, presidente. Gracias, concejal. Concejala Polanco. Presidente, revisando los antecedentes enviados, mi voto también es favorable. Gracias, concejal Ortiz. Apruebo, señor alcalde. Concejal Pizarro. Yo creo que también aquí hay que destacar la planificación y el trabajo que don Carlos Mori está desarrollando en el área de IDECO, en donde estas planificaciones y estas adquisiciones responden a un proceso de planificación. Esta adquisición va a satisfacer las necesidades manifiestas que se suscitaron desde el mes de septiembre a febrero de 2026. Esa es la proyección que está. Y esa planificación responde a eso. No es que no tengamos stock, no. Hoy día responde a la proyección futura hasta febrero de 2026 para asegurar stock de caja de mercadería. Y en base a los antecedentes, apruebo, presidente. Gracias, concejal Ortiz. Apruebo, presidente. Concejal Rodríguez. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo, señor secretario. 1.8, memo 121 de ese plan, con propuesta de modificación presupuestaria por un monto de 122.275.450 pesos, para asignación de recursos para el pago de personal de áreas verdes y de recolección de residuos domiciliarios, y también para la licitación de poda de gran altura. Concejal Caro. Apruebo, presidente. Concejala Polanco. Favorable, presidente. Concejal Ortiz. Apruebo, señor alcalde. Concejal Pizarro. Esta solicitud tiene una data del 29 de julio del 2025.
Yo creo que el tema de la urgencia manifiesta que hoy día tiene la comunidad en torno al tema de las podas, es un tema. El tema de la licitación del área verdes también es un tema que se nos socializó de manera profunda en la reunión de la comisión de IMAO. Yo creo que las urgencias de las tramitaciones, algunos requerimientos de direcciones de estrategia, yo creo que es importante destacar. Y en base a los antecedentes que se nos ponen a disposición, apruebo, presidente. Gracias, concejal Ortiz. Apruebo, presidente. Concejal Rodríguez. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo, señor secretario. 1.9, el memo 2344 de salud, que contiene el Plan de Salud Municipal 2026-2028, que forma parte del proyecto de presupuesto de salud para el periodo 2026, el Plan de Capacitación año 2026 y el Programa Saludable para el año 2026. Concejal Caro. Presidente, tuvimos una comisión sobre este punto, salimos de todas las dudas, así que apruebo, presidente. Gracias. Concejala Polanco. Favorable. Concejal Ortiz. Apruebo, señor alcalde. Concejal Pizarro. Importante también señalar que este plan de salud va a generar una cobertura y una planificación del año 2026 a 2028, que se enmarca dentro del contexto ministerial y un requerimiento concreto que está dentro de las leyes que lo estipulan así. Está el tema del plan de capacitación, que también lo analizamos en profundidad dentro de la comisión, y la planificación del programa Saludablemente, que también genera un proceso de trabajo para el próximo año. Y en base a los antecedentes y en base a la información que de SAMU trabajó en profundidad y nos explicó de muy buena manera, voto favorable, presidente. Concejal Ortiz. Apruebo, presidente. Concejal Rodríguez. Apruebo, señor presidente. Yo también apruebo, señor secretario. Está completa la tabla, señor alcalde. Bien, muy agradecido de la asistencia a todos. Damos por terminada esta sesión extraordinaria correspondiente al martes 25 de noviembre. Muchas gracias, saludos a todos en su casa.